Hoy en esta mañana vamos a hablar un poco del tema que lleva como título: no tendrás parte conmigo. La frase que lo cambia todo. Imagínense un jueves en la noche y que en pocas horas a Jesús lo iban a traicionar. Imagínense que dentro de pocas horas lo iban a arrestar, que dentro de pocas horas lo iban a injustamente decir que él era culpable de algo que no hizo, que en pocas horas él tenía que cargar una cruz bien pesada y que finalmente en pocas horas él tenía que morir por nuestros pecados. Imagínense eso, por ellos. Señor, en esta mañana te pido que me des doble porción de tu Espíritu. Amén. Para que así tú hables a través de mí. Que yo sea simplemente un instrumento en esta mañana para tu pueblo. Te agradezco por lo que vas a hacer. Abre nuestra mente y nuestros corazones. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. Yo escuché del pastor que ustedes van a celebrar la próxima semana ese hermoso rito de la Santa Cena, ¿verdad? Y entonces, en antesala a esa hermosa celebración, vamos a hablar hoy un poquito más de la Santa Cena. Y tengo que agradecerle al hermano porque en los 10 minutos misioneros empezó ya a dar una parte de lo que vamos a hablar hoy. Cuando hablamos de la Santa Cena, normalmente se nos viene a la mente el agua para lavar los pies, ¿verdad? El pan y el vino. Pero hoy queremos ir un poquito más profundo, porque lo que Jesús nos dejó no era simplemente un símbolo para que nos acordemos de algo que sucedió en el pasado. Pero esos símbolos, todo lo que sucedió en ese aposento alto, básicamente nos tiene que llevar a nosotros a tener una relación estrecha con Jesús primeramente, pero también tener una relación con nuestros hermanos. Porque muchas veces queremos tener una relación con Jesús, pero queremos ignorar a nuestros hermanos y eso es imposible. Pues la Santa Cena es una invitación repetida de Jesús para así permanecer con Él en comunión, pero también con nuestros hermanos. Ahora los discípulos en ese momento, mientras Jesús estaba preparando para sacrificarse por nosotros, la mente de los discípulos estaba totalmente en otra parte. Estaban discutiendo quién era el mejor, estaban discutiendo quién era el más alto, quién tenía que ser servido, etcétera, etcétera. Su mente estaba en otra parte. Por eso en Lucas 22:24 nos dice así. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, y dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Wow. En esa última cena, antes de todo esto, hubo una disputa. Esa palabra es bien fuerte, ¿verdad? Como una pelea entre los discípulos de Jesús que caminaron con Él por 3 años y medio. Hombres que caminaron con el mejor maestro del mundo. Y en ese momento ellos estaban discutiendo. Mientras Jesús estaba pensando en sacrificio, ellos estaban pensando en grandeza. Mientras Jesús estaba pensando en una corona de espinas que le iban a poner, ellos estaban pensando en una corona de honor. Y mientras Jesús estaba pensando en servir, ellos estaban pensando en ser servidos.
Pues el problema en ese aposento alto no era el polvo de los pies, porque ellos tenían que lavarse los pies, ¿verdad? El problema más grande no era el polvo, la suciedad de los pies. El problema más grande era la suciedad que tenían dentro del corazón. Y el nombre de esa suciedad se llama orgullo. Y Jesús en ese momento quería enseñarles a sus discípulos que ellos tenían que ser humildes de corazón. Pues en ese momento el ambiente estaba tenso, porque ellos estaban discutiendo, ¿verdad? Todos querían tener el mejor puesto. Ahora sabemos que las calles de Jerusalén tenían mucho polvo. Y ellos en esos tiempos caminaban con una sandalia y los dedos de los pies y parte de los pies estaban expuestos al polvo. Y ahora alguien dijo que los hombres tienen los pies feos. Alguien dijo eso, yo no sé quién fue. Y ellos estaban preguntando, bueno, yo estoy viendo el pie de Pedro. Tiene las uñas torcidas, con el pie lleno de polvo. Todo el mundo estaba viendo, porque todo el mundo está sentado. El problema más grande era la suciedad que tenían dentro del corazón. Y el nombre de esa suciedad se llama orgullo. Y Jesús en ese momento quería enseñarles a sus discípulos que ellos tenían que ser humildes de corazón. Pues en ese momento el ambiente estaba tenso, porque ellos estaban discutiendo, ¿verdad? Todos querían tener el mejor puesto. Ahora sabemos que las calles de Jerusalén tenían mucho polvo. Y ellos en esos tiempos caminaban con una sandalia y los dedos de los pies y parte de los pies estaban expuestos al polvo. Y ahora alguien dijo que los hombres tienen los pies feos. Alguien dijo eso, yo no sé quién fue. Y ellos estaban preguntando, bueno, yo estoy viendo el pie de Pedro. Tiene las uñas torcidas, con el pie lleno de polvo. Todo el mundo estaba viendo, porque todo el mundo está sentado, pero normalmente la práctica era que había un sirviente para lavar los pies. ¿Dónde está el sirviente? Pero de repente ellos ven que Jesús se levanta de la mesa, va donde está el agua, coge la toalla y empieza a lavar los pies de los discípulos. El hombre que realmente era el mayor decidió hacer el que iba a servir a los discípulos. Pero cuando Jesús llegó a donde Pedro, en Juan 13, versículo 8, la segunda parte nos dice: y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Wow, esa es una frase bien fuerte. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, si tenemos que servir a Jesús, es muy fácil, ¿verdad? Sí, yo quiero servir a Jesús. Pero hay algo que no nos gusta. No nos gusta dejar que Jesús nos sirva a nosotros. Bien raro, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa que Jesús nos sirva a nosotros? Significa que necesitamos que Jesús nos limpie.
Significa que necesitamos que Jesús nos restaure. Significa que necesitamos que nos perdone y que también nos transforme. ¿Estamos dispuestos a dejar que Jesús nos sirva a nosotros? Y hermanos, si vamos un poquito más profundo, en ese momento Jesús también le lavó los pies a Judas. Jesús sabía que él lo iba a traicionar, ¿verdad? Jesús sabía que él era un ladrón y que él estaba con Jesús solamente por interés propio. Ahora, hermanos, ¿qué debemos hacer cuando alguien nos haya hecho daño a nosotros? ¿Seríamos capaces de servir también a esa persona? Porque Jesús nos está dando aquí un ejemplo de cómo tratar a nuestro prójimo, hasta si esa persona nos haya hecho daño. Jesús le lavó los pies a Judas. Y nosotros hoy, ¿qué haremos? La próxima semana, esa persona que te hizo daño, ¿qué vas a hacer? Pues Jesús nos quiere decir hoy que antes de la comunión debería existir reconciliación. ¿Estamos dispuestos a reconciliarnos con nuestros hermanos? Hasta si esa persona fue la que más daño te hizo. Después de lavarle los pies a los discípulos, Jesús toma el pan y lo parte. Si vemos en 1 Corintios 10:17, la Biblia nos dice eso. Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hermanos, Cristo no vino solamente a salvar individuos. Sí, la salvación es individual, pero esta carrera la tenemos que hacer como grupo. Cristo también vino a formar familias, a formar un pueblo. Cuando Jesús cogió el pan, y si vemos lo que está ahí en ese momento, y leemos la Biblia, vemos que la parte del cordero no aparece, porque la práctica era que en la Pascua había también un cordero, pero Jesús se enfoca en el pan, porque Él quería enseñarles que, oigan, aquí frente a ustedes está el verdadero y el cordero que quita el pecado. Jesús les quería mostrar que Él era el verdadero cordero de Dios que quita el pecado. Después del pan, Jesús toma la copa. Y en Mateo 26:28 nos dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hermanos, todos llegamos a la mesa de Cristo de la misma manera, por gracia. No por méritos, no por cargos, no por años en la iglesia, ni tampoco por cuánta sabiduría bíblica tengamos. Pero todos estamos ahí por gracia. Todos estamos ahí en un mismo nivel. Y eso era el problema de los discípulos. Uno quería ser más que el otro. La copa aquí representa un pacto. Y en la Biblia, un pacto era algo serio. Era una unión de vida.
Y con este pacto le decimos a Jesús: Jesús, quiero conectarme contigo en este pacto. ¿Y un pacto así se puede romper? O mejor dicho, ¿se debería romper? No. Pero no solamente recordamos el sacrificio, pero también esperamos una cena futura. Porque Jesús nos dice que no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día. Pues cuando usamos esta copa, cuando vemos este vino, cuando bebemos este vino, no solamente nos estamos acordando de lo que estaba sucediendo en ese momento, pero nos enfoca a ese momento cuando podamos sentarnos con Jesús ahí en esa mesa y verlo a Él cara a cara, y ahí poder beber ese vino con nuestro Señor y Salvador. Qué hermoso será ese día. Levítico 17:11 nos dice que la vida de la carne en la sangre está. La sangre, mis queridos hermanos, da vida. Y en este momento, cuando tomamos ese vino, nos estamos acordando de la única muerte que produjo vida. La muerte de Cristo nos da hoy la oportunidad de tener vida, pero vida eterna. Entonces, ¿por qué tenemos que participar en este hermoso rito de la Santa Cena? Porque aunque Cristo murió una vez, parece que se nos olvida. Pues la tragedia más grande no es simplemente rechazar el pan, decir que no quiero participar, o rechazar el vino, no quiero beber, no quiero hacer eso porque estoy malo con un hermano o una hermana. Pero el problema más grande, la tragedia más grande es que si no participamos, estamos rechazando a Cristo. El problema no es mi hermano. El problema no soy yo. El problema es que me estoy enfocando en lo que no tengo que enfocarme, en vez de enfocarme en Cristo, quien es que hace la transformación interna. Pues ese rito, mis hermanos, es para traer transformación al pueblo de Dios. Porque cada vez que participamos en esta Santa Cena, Jesús nos pregunta: ¿me permites limpiarte? ¿Me permites restaurarte? ¿Me permites reconciliarte de nuevo? Y por último, ¿me permites recordarte que tú eres mío? Entonces podemos decir como Pedro dijo: Señor, no solamente mis pies, pero el cuerpo entero. Que la honra y la gloria sea para Dios. Y que con este mensaje, cuando participen en la Santa Cena que viene la próxima semana, se acuerden que realmente Cristo quiere hacer un cambio interno. Y estoy seguro que si cada miembro de esta iglesia deja que Cristo haga ese cambio interno, no habrá más problemas, no habrá más discusiones. ¿Sí o sí? Pues tenemos una tarea esta semana para dejar que Cristo haga ese cambio interno. Gloria a Dios.